Mis padres me abandonaron a los 7 años en un parque después de que nació mi hermanito, porque dijeron que solo tenían dinero para criar a un hijo. Recuerdo perfectamente ese día. Mamá me compró un helado de vainilla, mi favorito, y papá me llevó a los columpios del Parque Central. Me dijeron que se iban a comprar algo y que volvían enseguida. Esperé en ese columpio hasta que oscureció, hasta que el helado se derritió completamente entre mis manos, hasta que el encargado del parque me encontró llorando y llamó a la policía. Nunca volvieron. Los oficiales intentaron contactarlos durante días. El número que tenían registrado en mi mochila estaba desconectado. La dirección de nuestra casa, cuando fueron a verificar, estaba vacía. Los vecinos dijeron que se habían mudado de madrugada, que vieron camiones de mudanza y que la familia completa se fue. Solo que yo no estaba incluido en esa familia completa. Tenía 7 años y de repente me convertí en un número más en el sistema de orfanatos de la ciudad. El asistente social que manejó mi caso, el señor Ramírez, me explicó con voz suave que a veces las familias atraviesan situaciones difíciles, que mis padres probablemente no tuvieron otra opción, pero yo había escuchado las conversaciones nocturnas durante meses antes de que naciera mi hermano. Había oído a mamá decir que con el bebé en camino, yo era un gasto que ya no podían sostener. Había escuchado a papá calcular que criar a 2 niños era imposible con su salario, pero que un bebé nuevo era más manejable que un niño de 7 años que ya comía como adulto y necesitaba uniformes escolares nuevos cada año. La traición no fue el abandono en sí, fue saber que lo habían planeado, que durante meses me abrazaron, me dijeron que me querían, me prometieron que siempre estaríamos juntos, mientras secretamente empacaban una vida que no me incluía. El orfanato San Francisco se convirtió en mi hogar durante los siguientes 11 años. No era un lugar terrible, pero tampoco era una familia. Los trabajadores sociales rotaban constantemente. Las monjas que administraban el lugar eran estrictas pero justas. Aprendí rápido que llorar no servía de nada, que preguntar por mis padres solo generaba miradas de lástima, y que la única persona en quien podía confiar era yo mismo. Compartía habitación con otros 5 niños. Algunos habían perdido a sus padres en accidentes, otros venían de hogares violentos. Yo era el único que había sido abandonado deliberadamente porque mis padres simplemente decidieron que mi hermano menor valía más la pena. Eso me convertía en una curiosidad, en el niño que nadie entendía cómo superar. Los primeros años fueron los más duros. Veía a otros niños ser adoptados, tener visitas familiares los domingos, recibir cartas y paquetes. Yo no tenía nada de eso. Cada cumpleaños que pasaba, cada Navidad, cada día del niño, esperaba secretamente que mis padres aparecieran, que dijeran que había sido un error terrible, que me habían estado buscando desesperadamente. Nunca aparecieron. A los 12 años dejé de esperar. A los 14 dejé de preguntarme qué había hecho mal. A los 16 entendí que no había hecho nada malo, que el abandono no fue mi culpa. Fue su decisión egoísta de priorizar a un hijo sobre otro. Esa comprensión no hizo que doliera menos, pero me dio algo más útil que el dolor. Me dio rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. La rabia fría que te hace trabajar más duro, estudiar más, convertirte en alguien que nunca necesitará de las personas que te fallaron. En el orfanato teníamos acceso limitado a educación. Las monjas nos enseñaban lo básico, pero no había recursos para mucho más. Yo aprovechaba cada oportunidad. Me quedaba después de clases ayudando en la biblioteca solo para poder leer más libros. Pedía prestados manuales de matemáticas avanzadas. Cuando cumplí 15 años, una de las monjas, Sor Teresa, notó mi dedicación y me consiguió una beca parcial para una escuela técnica. Estudié mecánica automotriz durante 3 años mientras seguía viviendo en el orfanato. Me gradué a los 18 con honores y con una oferta de trabajo en un taller mecánico del otro lado de la ciudad. El día que cumplí 18 años legalmente podía dejar el orfanato. Empaqué mis pocas pertenencias en la misma mochila que había llevado aquel día en el parque, 11 años atrás. Sor Teresa me dio un abrazo y 200 pesos que había estado ahorrando de su propio salario. «Vas a estar bien, Diego», me dijo. «Eres más fuerte de lo que crees». Tenía razón, pero no de la manera que ella imaginaba. Los siguientes años fueron brutales. El trabajo en el taller pagaba poco y las horas eran largas. Rentaba un cuarto diminuto que compartía con 2 compañeros de trabajo. Comía una vez al día para poder ahorrar cada peso posible. Pero había aprendido algo valioso en el orfanato.
Había aprendido que la supervivencia requiere sacrificio, que nadie te va a rescatar, y que si quieres algo en esta vida, tienes que arrebatárselo con tus propias manos. Durante el día trabajaba en el taller. Durante las noches estudiaba administración de negocios en cursos gratuitos que ofrecía el gobierno. Dormía 4 horas por noche. No tenía vida social, no tenía amigos cercanos, no tenía distracciones. Solo tenía una meta: nunca volver a ser vulnerable, nunca volver a estar en una posición donde alguien pudiera decidir que yo no valía la pena. A los 23 años había ahorrado lo suficiente para abrir mi propio taller pequeño. Era apenas un garaje en un barrio peligroso, pero era mío. Trabajaba solo al principio, haciendo reparaciones básicas, cambiando aceite, rotando llantas. Poco a poco fui construyendo una reputación de ser rápido, eficiente y honesto. Algo raro en el negocio de mecánica. Los clientes empezaron a recomendarme. En 2 años contraté a mi primer empleado. En 5 años tenía 3 talleres en diferentes partes de la ciudad. No fue suerte, fue trabajo constante, decisiones inteligentes y la absoluta negativa a fallar, porque fallar significaba regresar a esa vulnerabilidad, a esa sensación de ser descartable que había sentido a los 7 años en ese parque. A los 30 años era dueño de una cadena de 8 talleres mecánicos. Había invertido sabiamente, diversificado en bienes raíces pequeños y construido una vida que mis padres nunca habrían imaginado posible para el niño que abandonaron. Vivía solo en un departamento modesto pero cómodo. No era ostentoso porque la ostentación nunca me interesó. Lo que me interesaba era la seguridad, saber que tenía suficiente dinero en el banco para nunca depender de nadie, para nunca estar en una posición donde alguien pudiera decidir que yo era prescindible. Durante todos esos años nunca busqué a mis padres. Nunca contraté un investigador privado, nunca revisé redes sociales, nunca pregunté. Parte de mí quería saber si alguna vez se arrepintieron, si alguna vez me buscaron. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había sobrevivido al abandono y construido una vida desde cero, sabía que esa información no cambiaría nada. Entonces, un martes por la tarde, mientras revisaba las cuentas en mi oficina principal, mi secretaria María entró con una expresión extraña. «Diego, hay alguien aquí que dice que es tu hermano». Levanté la vista de los papeles. Mi hermano. El bebé por el cual me habían cambiado. El niño que había valido más que yo. El motivo por el cual me dejaron en un parque con un helado derritiéndose. «¡Que pase!», dije con una voz que no reconocí como mía. Entró un hombre de 22 años, delgado, con ropa desgastada que había visto mejores días. Tenía los mismos ojos verdes de mi madre, el mismo cabello oscuro de mi padre. Era como ver un fantasma de mi propia infancia, pero más joven, más desesperado. Se quedó parado en la puerta de mi oficina, las manos temblando ligeramente. «Diego», dijo mi nombre como si lo hubiera estado practicando. «Soy Adrián, tu hermano». No me moví de mi silla. No le ofrecí asiento. Solo lo observé con la misma frialdad que había perfeccionado durante años de negocios difíciles. «Sé quién eres. La pregunta es, ¿qué haces aquí?». Se mordió el labio inferior, un gesto nervioso que probablemente había heredado de mamá. «Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre mamá y papá». Esas palabras, mamá y papá, sonaban extrañas después de tantos años, como si fueran conceptos abstractos de otra vida. No personas reales que alguna vez me habían abrazado antes de descartarme como basura. «Tienes 5 minutos», dije mirando mi reloj. Adrián se acercó pero no se sentó. Permanecí detrás de mi escritorio, manteniendo la distancia física y emocional entre nosotros. «Papá está enfermo», comenzó. «Cáncer de páncreas. Los doctores dicen que le quedan tal vez 6 meses». Esperó mi reacción. No hubo ninguna. «Mamá perdió su trabajo hace 1 año. Están por perder la casa. No tienen seguro médico, no tienen ahorros, no tienen nada». Las palabras salían cada vez más rápido, más desesperadas. «Y yo», pausó, tragando saliva. «Yo acabo de graduarme de la universidad, pero no consigo trabajo. Tengo deudas estudiantiles enormes. Estamos viviendo todos juntos en una casa que el banco va a embargar en 2 meses». Continué observándolo sin decir nada. La justicia de la situación no se me escapaba.
Después de años de abandono, después de construir una vida que me excluyó completamente, ahora venían buscando lo que yo había logrado por mi cuenta. ¿Y tú vienes aquí porque...? Dejé la pregunta flotando en el aire. Porque necesitamos ayuda, dijo Adrián, su voz quebrándose ligeramente. Papá necesita tratamiento que cuesta miles de pesos a la semana. Mamá está trabajando turnos dobles en una tienda, pero no alcanza. Yo estoy buscando trabajo, pero con la economía como está. Los encontré hace 3 meses, interrumpí. Adrián parpadeó confundido. Hace 3 meses decidí buscarlos. Contraté a un investigador privado. No porque quisiera reunirme con ustedes, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida con información completa. Su cara palideció. Ya sé dónde viven. Sé que papá está enfermo. Sé que mamá fue despedida. Sé que tú estudiaste administración de empresas con un préstamo que ahora no puedes pagar. Sé que la casa tiene una hipoteca atrasada de 8 meses. Sé todo. ¿Por qué no nos contactaste?, preguntó Adrián con voz temblorosa. Porque no son nada para mí, respondí con una calma que heló el ambiente. Ustedes son la familia que me abandonó. Yo soy el hijo que no valía la pena mantener. Tú eres el hermano por el cual me cambiaron. ¿Por qué exactamente pensaste que vendría a rescatarlos? Pero somos familia, insistió. La traición en sus ojos era casi cómica, como si él tuviera derecho a sentirse herido por mi rechazo. Familia. Repetí la palabra como si fuera venenosa. La familia no abandona a un niño de 7 años en un parque. La familia no empaca sus cosas en medio de la noche y desconecta su teléfono para que las autoridades no puedan encontrarlos. La familia no elige criar a un hijo mientras descarta al otro como si fuera un mueble viejo. Adrián abrió la boca para hablar, pero lo detuve con un gesto. Pasé 11 años en un orfanato, 11 años viendo cómo otros niños tenían visitas los domingos, mientras yo no tenía a nadie. 11 años preguntándome qué había hecho tan mal que mis propios padres me rechazaron. No sabía, susurró Adrián. Claro que no sabías, dije con amargura. Apuesto a que te criaron diciéndote que eras hijo único. O tal vez inventaron alguna historia bonita sobre un hermano mayor que murió trágicamente. Adrián miró al suelo. Me lo dijeron hace 6 meses, cuando las cosas empezaron a ponerse realmente mal. Mamá finalmente confesó que tenían otro hijo, que te habían dejado ir porque no podían con 2 niños. Dejado ir, repetí con una risa seca. Qué manera tan delicada de decir abandonado en un parque público como basura. Diego, por favor. Adrián dio un paso hacia mi escritorio. Sé que lo que hicieron estuvo mal. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero papá se está muriendo y mamá está destruida. Si tan solo pudieras ayudar con algo de los gastos médicos. Retrocedí en mi silla, observando a este extraño que compartía mi sangre, pero nada más. Tu problema, Adrián, es que vienes aquí asumiendo que tengo alguna obligación hacia ustedes. Que porque compartimos ADN, de alguna forma les debo algo. Pero déjame aclararte algo. Yo no les debo nada. Absolutamente nada. Pero tú tienes dinero, protestó, y su desesperación empezaba a mezclarse con algo más oscuro. Frustración, tal vez resentimiento. Mira este lugar. Tienes 8 talleres, empleados, inversiones. Podrías ayudarlos sin siquiera notarlo. Tienes razón, dije levantándome de mi silla. Tengo dinero. Dinero que gané trabajando 18 horas al día. Dinero que ahorré saltándome comidas. Dinero que construí desde absolutamente nada. Sin ayuda de nadie, especialmente no de los padres que me abandonaron. No es justo, dijo Adrián, y había lágrimas en sus ojos ahora. Ellos cometieron un error hace 23 años. Un error terrible. Pero han sufrido por ello. Mamá llora todas las noches pensando en ti. Papá dice tu nombre cuando está sedado por el dolor. Se arrepienten, Diego. Realmente se arrepienten. El arrepentimiento es conveniente cuando necesitas algo, respondí caminando hacia la ventana. ¿Dónde estaba ese arrepentimiento durante los últimos 23 años? ¿Dónde estaba cuando yo celebraba cumpleaños solo en el orfanato? ¿Dónde estaba cuando me gradué de la escuela técnica sin nadie en la audiencia? ¿Dónde estaba cuando abrí mi primer taller sin un solo familiar que celebrara conmigo? Adrián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces no vas a ayudar. Me giré para mirarlo directamente. No solo no voy a ayudar. Voy a asegurarme de que entiendan exactamente lo que se siente ser abandonado. Voy a dejar que pierdan su casa
igual que yo perdí la mía a los 7 años. Voy a dejar que papá enfrente su enfermedad con recursos limitados, igual que yo enfrenté mi infancia con recursos limitados. Voy a dejar que mamá trabaje hasta agotarse, igual que yo trabajé hasta agotarme construyendo esta vida. Eres un monstruo, escupió Adrián, el dolor convirtiéndose en ira. Soy el producto de su abandono, corregí. Soy exactamente lo que ellos crearon cuando decidieron que yo no valía su esfuerzo. Ahora viven con las consecuencias de esa decisión. Adrián se dirigió hacia la puerta pero se detuvo. Algún día vas a necesitar familia, dijo sin voltear. Todos eventualmente la necesitan. Y cuando ese día llegue, vas a recordar este momento y vas a arrepentirte. Salió dando un portazo. María entró momentos después, preocupada. ¿Estás bien? Perfectamente bien, mentí. Pero mi mano temblaba ligeramente mientras tomaba el vaso de agua sobre mi escritorio. Esa noche, solo en mi departamento, saqué la única foto que tenía de mis padres. Era vieja, desgastada, tomada cuando yo tenía 5 años. Estábamos en el zoológico, yo sobre los hombros de papá, mamá sonriendo a la cámara. Parecíamos felices. Parecía que éramos una familia de verdad. Rompí la foto en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Durante las siguientes 2 semanas, intenté continuar con mi rutina normal. Revisaba los talleres, atendía reuniones, firmaba contratos. Pero la visita de Adrián había removido algo que había mantenido enterrado durante años. La rabia que pensé que había procesado resultó estar apenas contenida, esperando una excusa para explotar. María notó mi temperamento cada vez más corto. Los empleados empezaron a evitarme. Incluso mis socios comentaron que algo andaba mal. Una tarde, mientras revisaba reportes financieros, María entró sin tocar. Diego, hay una señora aquí. Dice que es tu madre. El bolígrafo que sostenía se partió entre mis dedos, manchando tinta azul sobre el reporte. Mi madre, la mujer que me había abrazado en ese parque, que me había comprado un helado, que me había mentido diciendo que volvería pronto. Ahora estaba aquí, 23 años después, probablemente buscando lo mismo que Adrián. Que se vaya, dije sin levantar la vista. Ella dice que no se irá hasta que hables con ella. María dudó. Está llorando en la recepción y está asustando a los clientes. Llama a seguridad, ordené. Si no se va voluntariamente, que la saquen. María asintió y salió, pero 5 minutos después estaba de vuelta. Diego, por favor, solo habla con ella 5 minutos. Es una señora mayor y se ve muy enferma. No me importa. Mantuve mi voz fría. Esta compañía tiene políticas contra intrusos. Aplícalas. Pero entonces escuché la voz, muffled por las paredes y la distancia, pero inconfundiblemente suya. Diego, por favor, solo déjame verte. Solo una vez. Necesito verte. Esa voz me transportó instantáneamente a ese día en el parque. Recordé cómo había sonado cuando me dijo que volvería pronto. Cómo había sonado cuando me cantaba canciones de cuna. Cómo había sonado en las conversaciones nocturnas cuando decía que yo era demasiado caro para mantener. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la recepción. Ella estaba parada junto al mostrador de seguridad, más vieja de lo que recordaba, más pequeña también. El cabello que antes era completamente negro, ahora era gris. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Llevaba ropa que había sido remendada varias veces. Me vio y su rostro se transformó. Diego, susurró mi nombre como una oración. Mi bebé, has crecido tanto. No soy tu bebé, dije con voz plana. No lo he sido desde que tenía 7 años. Los clientes en la sala de espera miraban con curiosidad. Los empleados fingían no escuchar, pero estaban obviamente atentos. Diego, por favor. Ella dio un paso hacia mí, pero el guardia de seguridad la detuvo. Solo necesito hablar contigo. Necesito explicarte. No hay nada que explicar, corté sus palabras. Tomaste una decisión hace 23 años, ahora vives con ella. Pero tu papá se está muriendo, su voz se quebró. Quiere verte antes de... No me importa lo que quiera, interrumpí. Tuvo 23 años para querer verme. Ahora que está enfermo y necesita dinero, de repente recuerda que tiene otro hijo. Qué conveniente. No es por el dinero, mintió ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Bueno,
Tal vez un poco por el dinero, pero principalmente porque se está muriendo y se arrepiente. Quiere pedirte perdón. El perdón es para la gente que comete errores, dije. Ustedes no cometieron un error. Tomaron una decisión calculada y deliberada de abandonar a su hijo porque era más barato criar a uno que a dos. Eso no es un error, es una traición. Los clientes murmuraban ahora. María había reunido a varios empleados cerca de su escritorio, todos observando la escena. Éramos jóvenes, imploró mi madre. Estábamos asustados. No teníamos dinero. Tu papá acababa de perder su trabajo y yo estaba embarazada. Pensamos que tal vez si te dejábamos en un lugar público, alguien con más recursos te encontraría. Alguien que pudiera darte una mejor vida. Me reí entonces. Una risa amarga y sin humor. Pensaron que alguien me encontraría y me daría una mejor vida. Y funcionó, en cierto sentido. Alguien me encontró. La policía me encontró y me llevó a un orfanato donde pasé 11 años aprendiendo que la única persona en quien puedo confiar soy yo mismo. Diego, por favor. Ella extendió una mano temblorosa. Solo ven a la casa. Solo una vez. Deja que tu papá te vea. Deja que te pida perdón. Después de eso, si nunca quieres vernos de nuevo, lo entenderemos. Miré esa mano extendida, arrugada por el trabajo y la edad, la misma mano que una vez había sostenido la mía mientras cruzábamos calles, la misma mano que me había soltado en ese parque y nunca volvió. La pregunta es simple, dije finalmente. Si yo fuera pobre, si no tuviera estos talleres, si no tuviera dinero, estarían aquí rogando por verme, o solo aparecieron porque el investigador que contraté probablemente les contó sobre mi éxito. Su silencio fue respuesta suficiente. El guardia de seguridad miró hacia mí esperando instrucciones. «Sáquela», ordené. «Y si vuelve, llamen a la policía». «Diego, no», ella gritó mientras el guardia la guiaba hacia la salida. «Por favor, eres nuestro único hijo». «Tienes un hijo», corregí mientras caminaba de regreso a mi oficina. «Adrián. El hijo que valió la pena conservar. Yo soy solo el error que cometieron antes». Sus gritos continuaron hasta que la puerta principal se cerró. El silencio que siguió era denso, incómodo. Todos en la oficina me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. Regresé a mi escritorio y cerré la puerta. Esa noche recibí llamadas de números desconocidos. Las ignoré todas. Luego llegaron mensajes de texto. De Adrián, de mi madre, incluso uno que decía ser de mi padre, aunque su mano probablemente temblaba demasiado para escribir. Todos decían variaciones de lo mismo. Lo siento. Por favor, perdónanos. Necesitamos tu ayuda. Somos familia. Bloqueé todos los números, pero los mensajes encontraban nuevas maneras de llegar, a través de redes sociales que raramente usaba, a través de correos electrónicos. Incluso intentaron contactar a María para que intercediera por ellos. Una semana después, Adrián apareció de nuevo. Esta vez lo detuve antes de que entrara al edificio. «Si vuelves aquí», dije mirándolo directamente, «voy a obtener una orden de restricción contra toda tu familia». «Papá tiene días, no semanas», respondió Adrián. «Los doctores dijeron que el cáncer se extendió más rápido de lo esperado. Solo está pidiendo verte una última vez. Entonces va a morir decepcionado», dije sin emoción. Igual que yo pasé mi infancia decepcionado esperando que regresaran. Adrián negó con la cabeza. Sabía que eras exitoso. El investigador que contrataste para encontrarnos también les contó sobre ti. Pero no sabía que eras cruel. No soy cruel, corregí. Soy justo. Hay una diferencia. 2 semanas después, María entró a mi oficina con un sobre. «Llegó esto para ti». Era una invitación. O más bien, un aviso. El funeral de mi padre sería en 3 días. Tiré el sobre a la basura sin abrirlo completamente. Pero esa noche, solo en mi departamento, lo saqué de la basura y lo leí completo. Había una nota escrita a mano por mi madre. «Diego, tu padre murió esta mañana. Sus últimas palabras fueron tu nombre. Por favor, ven al funeral. No por nosotros, sino por ti. Para que puedas tener cierre». Cierre, como si ver a un hombre muerto en un ataúd fuera a borrar 23 años de abandono, como si pararse en un cementerio fuera a sanar las cicatrices de crecer sin familia. La rabia que había estado conteniendo desde la visita de Adrián
Finalmente encontró su enfoque. No iba a ir al funeral, pero iba a asegurarme de que entendieran el mensaje. Contraté a un abogado al día siguiente. Necesito que investigues algo, le dije. La casa que está por ser embargada. ¿Quién tiene la hipoteca? El abogado, un hombre eficiente llamado Rodríguez, regresó con la información en 2 días. El banco local tiene la hipoteca. Están en proceso de ejecución hipotecaria por falta de pago. La propiedad vale aproximadamente 800,000 pesos, pero deben casi 1 millón con intereses acumulados. Compra la deuda, ordené. El abogado parpadeó. Perdón, compra la deuda del banco. Paga el 1 millón de pesos que deben y transfiere la propiedad de la hipoteca a mi nombre. Rodríguez dudó. Diego, técnicamente puedes hacer eso, pero significa que tú serás el acreedor, que tu familia te deberá el dinero directamente. Exactamente, dije con una sonrisa que no tenía humor. Y cuando no puedan pagar, porque obviamente no pueden, yo seré quien ejecute la hipoteca y los saque de la casa. Rodríguez asintió lentamente. Entiendo. Dame una semana. No tienes una semana. El funeral es en 2 días. Quiero que esto esté hecho antes del funeral. Rodríguez se fue y puso toda su oficina a trabajar. Llamó en 24 horas. Está hecho. La deuda ha sido transferida. Técnicamente tu familia ahora te debe 1 millón de pesos más intereses. Tienen 30 días para comenzar pagos o inicias proceso de desalojo. Perfecto, dije. Y envía los documentos a la dirección de la casa. Quiero que los reciban mañana, el día del funeral. Rodríguez tragó saliva, pero no cuestionó la decisión. El día del funeral me quedé en mi oficina trabajando como si fuera un día normal, pero a las 3 de la tarde, la hora exacta en que sabía que el servicio estaba ocurriendo, recibí una llamada de Adrián. ¡Hijo de puta!, gritó a través del teléfono. Acabamos de recibir los papeles, compraste la deuda de la casa, en el día del funeral de papá. El timing fue intencional, admití. Quería que supieras exactamente cómo me siento respecto a tu familia. Eres un monstruo. Repitió las mismas palabras de semanas atrás. Mamá está destruida. Ni siquiera pudo ir al funeral. Se colapsó cuando vio los documentos. Buenos, dije simplemente. Ahora entiende una fracción de cómo me sentí cuando me abandonó. Adrián lloró a través del teléfono. Por favor, Diego. Ya perdimos a papá. No nos quites también la casa. Es el único lugar que tenemos. Tenían 30 días para encontrar ese lugar, dije. Ustedes me dejaron sin lugar alguno cuando tenía 7 años. Considérense afortunados de tener un mes de aviso, pero no tenemos dinero para mudarnos, imploró. No tenemos dónde ir. Ese no es mi problema, respondí. Tienen 30 días. Después de eso, inició el proceso de desalojo. Y Adrián, agregué antes de colgar. Esto no es venganza. Esto es justicia. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Había esperado sentir satisfacción por lo que había hecho, por finalmente hacer que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me causaron. En cambio, solo sentía un vacío frío. María notó mi estado de ánimo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó una tarde mientras revisábamos contratos. De ejecutar la hipoteca contra tu propia familia. No son mi familia, respondí automáticamente. Pero la convicción en mi voz sonaba menos firme que antes. Ella no dijo nada más, pero su expresión decía suficiente. Desaprobaba mi decisión, pero era demasiado profesional para cuestionarme directamente. Los empleados caminaban con más cuidado alrededor mío. Los socios en reuniones me observaban como si fuera una granada sin seguro. Mi reputación, construida cuidadosamente durante años como un hombre de negocios duro pero justo, empezaba a cambiar. Ahora era simplemente el hombre duro, el hombre que había comprado la deuda de su familia moribunda en el día del funeral de su padre. Una semana después del funeral, recibí una visita inesperada. No era Adrián ni mi madre. Era Sor Teresa, la monja del orfanato que me había ayudado a conseguir la beca tantos años atrás. Diego, dijo sentándose frente a mi escritorio sin esperar invitación. He escuchado cosas preocupantes. Las noticias viajan rápido en esta ciudad, especialmente las noticias sobre venganza familiar. Con todo respeto, Sor Teresa, dije manteniendo mi voz neutral. Esto no es asunto suyo. Todo lo que involucra a uno de mis niños es mi asunto, respondió con la firmeza que recordaba de mi infancia. Y tú, Diego, siempre serás uno de mis niños, sin importar cuánto éxito tengas o cuánto dinero acumules.
Me recliné en mi silla, estudiándola. Había envejecido desde la última vez que la vi. Más arrugas, más gris en el cabello visible bajo su hábito, pero sus ojos mantenían la misma claridad penetrante de siempre. Viniste a predicarme sobre perdón, asumí. Vine a recordarte quién eres, corrigió. Y quién eres no es este hombre frío que está desalojando a su familia enferma. Ellos me desalojaron a mí primero, argumenté. A los 7 años, en un parque, sin mirar atrás. Y eso estuvo mal, aceptó Sor Teresa. Terriblemente, imperdonablemente mal. Pero Diego, convertirte en ellos no es justicia. Es simplemente perpetuar el ciclo de abandono. No soy como ellos, protesté. Pero mi voz sonaba menos segura. Estás haciendo exactamente lo que ellos hicieron, dijo suavemente. Estás abandonando a tu familia cuando más te necesitan. Estás eligiendo tu orgullo y tu dolor sobre la compasión. Estás repitiendo el mismo patrón que te destruyó. Sor Teresa se levantó y caminó hacia la ventana. Pasaste 11 años en San Francisco. 11 años viendo a otros niños ser adoptados mientras tú esperabas. ¿Recuerdas lo que siempre te decía? Que el resentimiento es un veneno que tomas esperando que mate a tu enemigo, recité de memoria. Exactamente, asintió. Y ahora estás tomando ese veneno en dosis masivas. Pero no estás matando a tu familia, Diego. Te estás matando a ti mismo. Se fue poco después, dejándome con pensamientos que no quería enfrentar. Esa noche, por primera vez en semanas, saqué una caja vieja del fondo de mi closet. Contenía las pocas posesiones que había conservado de mi infancia. Dibujos que había hecho en el orfanato, reportes escolares con comentarios de maestros, una carta que Sor Teresa me había escrito cuando me gradué. Entre las cosas, encontré un diario que había llevado durante mi adolescencia. Lo abrí al azar y leí una entrada de cuando tenía 15 años. Hoy vi a una familia en el parque. Un papá, una mamá y 2 niños. Los niños corrían y jugaban mientras los padres los miraban sonriendo. Me pregunté si mi familia es así ahora, si mi hermano es feliz, si mis padres son buenos con él. Espero que sí. Espero que al menos el abandono valió la pena para darle una buena vida. Cerré el diario sintiendo algo incómodo en mi pecho. Ese adolescente que había escrito esas palabras no había querido venganza, había querido comprensión, había querido creer que su sacrificio había tenido un propósito más noble que simplemente ser descartado. ¿Cuándo había cambiado de ese adolescente esperanzado al hombre amargado que ahora era? Los días pasaban y los 30 días de aviso se acercaban a su fin. Rodríguez me llamaba regularmente con actualizaciones. Tu familia intentó hacer un pago de 2,000 pesos. Es menos del 1% de lo que deben. Rechacé el pago como instruiste. También recibieron el aviso oficial de desalojo. Tienen 7 días para desocupar la propiedad o procederemos con la remoción forzada. Cada actualización debería haberme llenado de satisfacción. En cambio, solo profundizaba el vacío. Los empleados empezaron a evitarme completamente. María apenas me hablaba más allá de lo estrictamente profesional. Incluso mis socios sugerían que tal vez debería tomar vacaciones, un descanso para aclarar mi mente. Pero yo no quería aclarar mi mente, porque sabía lo que encontraría allí. Una tarde, 5 días antes del desalojo final, estaba revisando reportes financieros cuando María entró. «Hay un niño aquí», dijo con una voz extraña. «Dice que es tu sobrino. ¿Qué parte de no más visitas familiares no entiendes?», dije sin levantar la vista. «Diego, María raramente usaba mi nombre. Es un niño, no puedes negarte a verlo». Levé la vista entonces y vi la desaprobación clara en su rostro. En todos los años que había trabajado para mí, nunca me había mirado así. «Tienes 5 minutos con él», dije finalmente. «Después se va y no quiero más interrupciones». El niño que entró no podía tener más de 12 años. Tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes. Era como ver un fantasma de mí mismo a esa edad. Antes del abandono, antes de que aprendiera que la familia era un concepto condicional. «Hola», dijo con una voz pequeña pero clara. «Soy Sebastián, el hijo de Adrián». «Tu sobrino». «No sabía que Adrián tenía un hijo», dije más bruscamente de lo que pretendía. «Mamá se fue cuando yo tenía 3 años», explicó Sebastián con una madurez que no debería tener a su edad. «Papá me crió solo. Bueno, él y los abuelos. Ahora con el abuelo muerto y la abuela enferma, solo quedamos papá y yo». Se sentó sin esperar invitación, sus piernas colgando de la silla demasiado grande para él. «Mi papá llora todas las noches. Piensa que no lo escucho, pero nuestra casa es pequeña. Llora y dice tu nombre.
Dice que arruinó todo, que debió haber manejado esto diferente. No vine aquí a escuchar sobre los problemientos de tu padre, dije intentando mantener mi voz fría. Pero algo en ver a este niño, ver mi propia historia reflejada en sus ojos, agrietaba la armadura que había construido. Vine a pedirte que no nos saques de la casa, dijo Sebastián directamente. Papá dice que es tu derecho legal, que técnicamente la casa es tuya ahora, pero es nuestro hogar, es el único lugar que conozco. Todas mis memorias del abuelo están ahí. Deberías hablar con tu padre sobre esto, no conmigo, dije. Él sabe dónde estoy. Ya lo intentó, respondió Sebastián. Tú no contestas sus llamadas, no lees sus mensajes, así que vine yo. Porque tal vez escuches a un niño si no escuchas a un adulto. Su lógica era sólida y eso me irritaba. Sebastián, comencé intentando encontrar palabras que explicaran la situación sin sonar como el villano que obviamente era. Tu abuelo y tu abuela hicieron algo muy malo hace muchos años. Me lastimaron de una forma que no se puede deshacer. Lo sé, interrumpió. Papá me lo contó todo. Te dejaron en un parque cuando eras niño. Te abandonaron porque no tenían dinero para 2 hijos. Es horrible. Pausó, mirándome directamente. Pero eso fue con ellos, no conmigo. Yo nunca te hice nada. Tienes razón, admití. Tú no me hiciste nada. Entonces, ¿por qué me estás castigando a mí? Preguntó con una simplicidad devastadora. Si sacas a papá de la casa, me sacas a mí también. Y yo soy como tú eras. Un niño que no hizo nada malo, pero va a perder su hogar de todas formas. El paralelo me golpeó como un puñetazo físico. Sebastián continuó. Papá dice que tu venganza es justa, que los abuelos merecen pagar por lo que hicieron, pero yo no lo merezco, y papá tampoco. Él ni siquiera nació cuando todo eso pasó. ¿Por qué tiene que sufrir por algo que hicieron sus padres antes de que existiera? No tengo respuesta a eso. El silencio se extendió entre nosotros. Tienes 12 años, dije finalmente. Sí, respondió. La misma edad que tú tenías cuando llevabas 5 años en el orfanato. ¿Cómo sabes eso? Pregunté sorprendido. La abuela habla mucho últimamente, sobre ti, sobre qué tipo de niño eras, sobre cuánto se arrepiente. Dice que cada año que pasaba se preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si algún día podrías perdonarlos. Si realmente se preguntaba eso, dije con amargura, tuvo 23 años para venir a buscarme. No lo hizo. No hasta que te enfermaste y necesitó dinero. Sebastián asintió. Papá dice lo mismo, que solo vinieron cuando necesitaban algo, que eso hace que su arrepentimiento sea falso. Pero, pausó eligiendo sus palabras cuidadosamente. Incluso si el arrepentimiento es falso, incluso si solo vinieron por dinero, eso cambia que yo voy a perder mi casa. Miré a este niño que argumentaba con una lógica que cortaba a través de toda mi justificación. Tu padre debió venir, no tú, dije. Mandarte a ti es manipulación, es usar a un niño para generar lástima. Lo sé, admitió Sebastián. Papá no quería que viniera, le dije que iba a la biblioteca después de la escuela. Vine solo porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque tengo miedo. Miedo de estar en la calle, miedo de tener que cambiar de escuela otra vez. Miedo de perder todo igual que papá dice que tú perdiste todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Necesitaba distancia física de esos ojos verdes que veían demasiado. Sebastián, dije mirando la ciudad abajo. Lo que pasó conmigo fue injusto, terrible. Me marcó de formas que probablemente nunca supere completamente. Y parte de mí, una parte grande, quiere que tu abuela y tu padre sientan aunque sea una fracción de ese dolor. Lo entiendo, dijo suavemente. Si alguien me hiciera eso, yo también querría venganza, pero, continuó, la venganza no deshace lo que te hicieron, solo crea más dolor, más familias rotas, más niños perdiendo hogares. Te vuelves como ellos cuando haces lo que te hicieron a ti. Giré para mirarlo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando perdí a mi mamá, respondió simplemente. Aprendí que perder familia duele, sin importar las razones. Y no quiero que más personas pasen por eso si puedo evitarlo. María tocó la puerta. Diego, tienes una reunión en 10 minutos. Sebastián se levantó. Entiendo si no cambias de opinión.
Papá dice que tienes derecho a estar enojado para siempre. Solo quería que supieras que hay un niño de 12 años que va a quedar sin hogar por algo que no hizo, y tal vez eso te importe. Tal vez no. Se dirigió hacia la puerta. Sebastián. Lo detuve. Él se giró. ¿Cómo llegaste aquí? En 2 autobuses, respondió. Tardé casi 2 horas, pero encontré la dirección en internet. Asentí lentamente. María te va a llevar a casa. Y pausé tragando algo duro en mi garganta. Y voy a pensar en lo que dijiste. Sus ojos se iluminaron con esperanza cautelosa. De verdad, confirmé. Pero no prometo nada. Solo que voy a pensarlo. Después de que se fue con María, me quedé solo en mi oficina. Los reportes financieros permanecían sin revisar en mi escritorio. La reunión que debía atender no me importaba. Solo podía pensar en ese niño de 12 años tomando 2 autobuses para rogarle a un tío que nunca había conocido que no destruyera su vida. Esa noche llamé a Rodríguez. Suspende el desalojo, dije sin preámbulo. Hubo un silencio sorprendido del otro lado de la línea. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Debemos proceder en 2 días. Si no lo hacemos ahora, podría complicarse legalmente después. Suspende el desalojo, repetí. Y prepara documentos para reestructurar la deuda. Pagos manejables, intereses razonables, algo que puedan pagar con tiempo. Diego, Rodríguez dudó. Esto va en contra de todo lo que has estado planeando. Lo sé, admití. Pero resulta que hay una diferencia entre justicia y venganza. Y tengo un sobrino de 12 años que me lo acaba de enseñar. Los documentos estarán listos mañana, dijo Rodríguez con un tono de aprobación en su voz. Y Diego, agregó, esto es lo correcto. Colgué sin responder. No estaba seguro si era lo correcto. Solo sabía que no podía mirar mi reflejo en el espejo y ver a las mismas personas que me habían abandonado. La mañana siguiente llegué temprano a la oficina. María ya estaba allí, lo cual era inusual. Necesitamos hablar, dije antes de que ella pudiera decir algo. Lo sé, respondió. Sobre ayer, sobre Sebastián. Tomé una decisión anoche, interrumpí. Voy a suspender el desalojo. Voy a reestructurar la deuda en algo que puedan pagar. María no dijo nada por un momento largo. Luego simplemente asintió. Me alegra escuchar eso. Has estado actuando como alguien que no eres estas últimas semanas. Quiero conocerlos, dije de repente, sorprendiéndome a mí mismo. A mi madre, a Adrián, a Sebastián. Pero en territorio neutral. No en su casa, no aquí. En algún lugar donde podamos hablar sin la historia pesando tanto sobre nosotros. María sonrió. La primera sonrisa genuina que me había dado en semanas. Puedo arreglar eso. Hay una cafetería tranquila cerca del centro. La conozco desde hace años. La dueña es discreta y el lugar es perfecto para conversaciones difíciles. La reunión se programó para el día siguiente a las 4 de la tarde. Pasé todo ese tiempo alternando entre estar seguro de mi decisión y querer cancelar. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo iba a enfrentar a la mujer que me abandonó? ¿Cómo iba a mirar a los ojos a Adrián sabiendo que él tuvo la infancia que debería haber sido mía? Llegué 10 minutos tarde intencionalmente. No quería estar esperándolos. Quería que ellos me esperaran a mí. Un pequeño poder play, mezquino tal vez, pero necesario. La cafetería era como María había descrito. Pequeña, tranquila, con solo otras 2 mesas ocupadas lejos de donde nos habían ubicado. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la ventana. Se había arreglado para la ocasión, ropa limpia aunque vieja, el cabello peinado cuidadosamente, pero nada podía esconder la devastación en su rostro. Las líneas profundas de preocupación, los ojos hinchados de tanto llorar, las manos temblorosas sobre la mesa. Adrián estaba a su lado, una mano protectora en el hombro de ella. Sebastián estaba sentado al otro lado, sus ojos iluminándose cuando me vio entrar. «Viniste», dijo mi madre, su voz apenas un susurro. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «No estaba segura de que vinieras. Casi no lo hago», admití sentándome frente a ellos. Mantuve mi postura rígida, mis manos sobre la mesa pero no extendidas. El lenguaje corporal de alguien que estaba presente físicamente, pero no emocionalmente. «Diego», comenzó Adrián, pero lo detuve con un gesto. «Déjenme hablar primero», dije con voz firme, «porque necesito decir esto antes de que podamos tener cualquier conversación real». Los 3 asintieron. «Tenía 7 años», comencé. 7 años cuando me dejaron en ese parque.
Era apenas lo suficientemente mayor para entender que algo estaba mal, pero no lo suficientemente mayor para hacer algo al respecto. Esperé en ese columpio hasta que oscureció. Esperé hasta que el helado que me habían comprado se derritió completamente entre mis manos. Esperé hasta que un extraño tuvo que llamar a la policía porque un niño solo lloraba en un parque vacío después de que cerraba. Mi madre sollozaba abiertamente ahora. Adrián tenía lágrimas en los ojos también. Sebastián me miraba con una expresión seria, más allá de sus años. Pasé 11 años en un orfanato, continué. 11 años preguntándome qué había hecho mal. Qué defecto terrible tenía que mis propios padres me rechazaran. Tardé años en entender que no era mi culpa, que ustedes tomaron una decisión económica calculada de que criar a un hijo era más barato que criar a dos. Lo siento, susurró mi madre. Dios mío, Diego, lo siento tanto. El perdón no es algo que puedo darte hoy, dije honestamente. Tal vez nunca pueda. Lo que ustedes hicieron no fue un error momentáneo. Fue abandono deliberado y planificado. Cambiaron mi vida de formas que probablemente nunca entiendan completamente. Entiendo, dijo Adrián con voz quebrada. No esperamos perdón. Solo queríamos, pausó buscando palabras, solo queríamos que supieras que nos arrepentimos, que si pudiéramos regresar el tiempo. Pero no pueden, interrumpí. Nadie puede. Así que aquí estamos, 23 años después, extraños unidos solo por ADN y trauma. El silencio que siguió era denso con dolor no procesado. Un mesero se acercó, pero María, que había estado esperando discretamente en otra mesa, lo desvió. Diego, mi madre finalmente habló con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hicimos es imperdonable. Pero necesito que sepas que no pasó un solo día en estos 23 años en que no pensara en ti. No un solo día en que no me preguntara si estabas bien, si estabas feliz, si me odiabas, si realmente pensabas en mí todos los días, dije con una amargura que no pude contener. Tuviste 8,402 días para venir a buscarme, para verificar si estaba vivo siquiera. No lo hiciste. No hasta que necesitaste dinero. Tienes razón, admitió ella. Cada año que pasaba se volvía más difícil buscarte. La culpa crecía hasta que se volvió este monstruo que me paralizaba. Me decía a mí misma que era mejor dejarte en paz, que ya habías construido una vida sin nosotros, que aparecer solo abriría viejas heridas. Esas son excusas, dije, no razones. Excusas para hacerte sentir mejor sobre una decisión cobarde. Lo sé, susurró. Lo sé. Adrián se inclinó hacia adelante. Diego, yo sé que no puedo entender completamente lo que pasaste. Crecí con privilegios que tú deberías haber tenido. Padres que me amaban, un hogar estable, oportunidades educativas. Y saber que tuve todo eso porque tú lo perdiste me enferma. El resentimiento es fácil, dije mirándolo. Resentirte a ti, odiar que tuvieras la vida que debí tener yo. Pero pausé eligiendo mis palabras cuidadosamente. Sebastián me ayudó a ver que tú no tuviste más elección que yo. Ninguno de los dos pidió nacer en esta situación. Sebastián habló entonces, su voz pequeña pero clara. Tío Diego, gracias por no sacarnos de la casa. Papá recibió los papeles esta mañana sobre la reestructuración de la deuda. Lloró cuando los leyó. Dijo que no merecíamos tu misericordia, pero que estaba agradecido de todas formas. No es misericordia, corregí. Pausé buscando la palabra correcta. Es elegir no perpetuar el ciclo. Es reconocer que la venganza hubiera sido satisfactoria por aproximadamente 5 minutos antes de que me comiera vivo desde adentro. Mi madre extendió una mano temblorosa a través de la mesa. Diego, ¿puedo? No. La detuve sin tocarla. No estoy listo para contacto físico. No estoy listo para abrazos o gestos maternales. Tal vez nunca lo esté. Pero respiré profundamente, pero estoy dispuesto a intentar construir algo. No una familia en el sentido tradicional. Eso está roto más allá de cualquier reparación. Pero tal vez algo nuevo, algo honesto. Mi madre retiró su mano, asintiendo a través de las lágrimas. Cualquier cosa que estés dispuesto a darnos. Cualquier cosa es más de lo que merecemos. Hay condiciones, dije firmemente. Primero, la deuda de la casa será pagada. No perdonada, pagada. En cuotas mensuales manejables pero consistentes.
Si fallan un solo pago sin razón válida, reinicio el proceso de desalojo. Segundo, dije mirando a Adrián, vas a buscar trabajo activamente, no trabajos ideales, no tu área de estudio, cualquier trabajo que pague, porque parte de ser adulto es hacer lo necesario, no lo que quieres. Adrián asintió vigorosamente. Ya tengo 3 entrevistas programadas esta semana. Trabajos de ventas, nada glamoroso, pero pagan comisiones decentes. Tercero, continué, si hacemos esto, si intentamos construir algún tipo de relación, tiene que ser honesta. Nada de pretender que el pasado no pasó. Nada de caminar sobre cáscaras de huevo. Si tengo un día malo y necesito espacio, lo respetan. Si ustedes necesitan algo y es razonable, lo consideraré. Pero las expectativas tienen que ser claras y realistas. Entiendo, dijo mi madre. No esperamos que actúes como si fuéramos una familia normal. No lo somos. Tal vez con tiempo podamos construir algo, pero va a tomar años. Tal vez décadas. Tal vez nunca, agregué honestamente. Y tienen que estar preparados para esa posibilidad. Que yo haga este esfuerzo no garantiza reconciliación completa. Solo garantiza que voy a intentarlo. Lo acepto, dijo ella. Cualquier tiempo que nos des, cualquier esfuerzo que hagas, es un regalo que no merecemos. Adrián miró a Sebastián luego de regreso a mí. Hay algo que quiero que sepas. Mamá no me dijo sobre ti hasta hace 6 meses. Crecí pensando que era hijo único. Cuando finalmente me contó la verdad. Cuando me explicó que tenían otro hijo que abandonaron antes de que yo naciera. Pausó, su voz quebrándose. Me enfermé físicamente. Vomité cuando entendí lo que habían hecho, lo que eso significaba sobre ellos, y lo que significaba sobre la vida que había tenido a tu costa. Eso no cambia nada, dije, pero aprecio que lo digas. Sebastián habló de nuevo. ¿Puedo hacerte una pregunta, tío Diego? Adelante, dije. ¿Alguna vez vas a poder perdonarlos completamente? ¿O siempre va a doler? Miré a este niño que hacía preguntas que los adultos evitaban. Honestamente no lo sé, Sebastián. El perdón no es como un interruptor que prendes o apagas. Es un proceso. A veces pienso que ya los perdoné. Luego algo me recuerda todo y la rabia vuelve como si nunca se hubiera ido. Tal vez con suficiente tiempo y terapia pueda llegar a un lugar de paz real. O tal vez esto sea algo con lo que tendré que vivir siempre. Él asintió, procesando esto con seriedad. Eso es justo. Y triste. Pero justo. Pasamos la siguiente hora hablando. No fue cómodo. Hubo silencios incómodos, lágrimas de todos lados, momentos donde quise levantarme y salir. Pero me quedé. Mi madre me contó sobre los años después del abandono, cómo la culpa la consumía, pero el miedo de enfrentar lo que habían hecho la paralizaba. Cómo cada hito en la vida de Adrián, cada cumpleaños, cada graduación, venía acompañado de preguntas sobre dónde estaría yo, qué estaría haciendo. Adrián compartió cómo la revelación sobre mí cambió su percepción completa de sus padres. Cómo luchaba con amar a las personas que lo criaron mientras odiaba lo que le habían hecho a su hermano desconocido. Les conté sobre el orfanato. No todos los detalles, eso tomaría años, pero lo suficiente para que entendieran que mi infancia no fue la fantasía feliz que tal vez se habían permitido imaginar. Les hablé sobre Sor Teresa, sobre el señor Ramírez, sobre los otros niños que también habían sido descartados por adultos que deberían haberlos protegido. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, el sol se estaba poniendo. Habíamos estado hablando por más de 3 horas. Mi madre se levantó despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Diego, dijo suavemente, gracias por darnos esta oportunidad. Por no ser como nosotros. No lo hagan sonar noble, dije. Esto es tanto por mí como por ustedes. No puedo vivir siendo la clase de persona que deja niños sin hogar por venganza. No importa cuán justificada sea esa venganza. Adrián extendió su mano. Yo la miré por un momento largo antes de estrecharla. Era el primer contacto físico intencional con un miembro de mi familia biológica en 23 años. Su apretón era firme, pero tembloroso. Voy a hacer que funcione, dijo. El trabajo, los pagos, todo. No voy a defraudarte. No me lo prometas a mí, dije. Prométeselo a tu hijo. Él es quien depende de ti. Sebastián se acercó y para mi sorpresa me abrazó. Fue rápido, casi tímido, pero fue real. Gracias por ser mejor persona que tus padres, susurró lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara.
Lo extraño es que ser mejor que ellos no requiere mucho esfuerzo, susurré de vuelta. La barra está bastante baja. Él rió suavemente ante eso. Una risa pequeña y triste, pero genuina. Después de que se fueron, María se acercó a mi mesa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Exhausto, admití, como si hubiera corrido un maratón emocional, pero también, y esto me sorprende, aliviado, como si hubiera estado cargando una piedra gigante y finalmente la dejé caer. Es un comienzo, dijo María. Solo eso. Un comienzo. Pero los buenos finales siempre empiezan con primeros pasos difíciles. Esa noche, solo en mi departamento, me permití llorar por primera vez desde el abandono. No de tristeza, aunque había tristeza. No de rabia, aunque la rabia permanecía. Lloré por el niño de 7 años que fui. Por los años perdidos. Por la familia rota que nunca podría repararse completamente. Pero también lloré de alivio, porque elegir no convertirme en mis padres, elegir no perpetuar el abandono, me había libado de una prisión que ni siquiera sabía que estaba habitando. Los meses siguientes fueron extraños, incómodos, pero sorprendentemente funcionales. Adrián consiguió trabajo en una empresa de ventas. No era glamoroso, pasaba días enteros haciendo llamadas y visitando clientes potenciales, pero pagaba decentemente y él era consistente. Cada mes, sin falta, el pago de la hipoteca llegaba a tiempo. Pequeño, apenas haciendo mella en el principal, pero llegaba. Eso era lo que importaba. No la cantidad, sino la consistencia. El esfuerzo visible de cumplir su palabra. Sebastián empezó a visitarme cada 2 semanas. Al principio eran visitas cortas e incómodas. Nos sentábamos en mi oficina y hablábamos sobre su escuela, sus amigos, cosas superficiales. Pero gradualmente las conversaciones se profundizaron. Me contó sobre cómo era crecer sabiendo que su abuelo estaba muriendo, cómo su papá intentaba protegerlo de la peor parte, pero él escuchaba todo de todas formas, cómo había estado aterrado de quedarse sin hogar. Le conté sobre mis propios miedos a esa edad, sobre noches en el orfanato preguntándome si alguna vez tendría una familia real, si alguna vez sería alguien que importara. Mi madre y yo nos reuníamos una vez al mes en la misma cafetería. Nunca duraban tanto como ese primer encuentro. 1 hora, tal vez 1 hora y media. Ella me contaba sobre su vida, cuidadosa de no sonar como si estuviera buscando lástima. Trabajaba limpiando casas ahora. El trabajo era duro físicamente, pero necesario. Me traía fotos antiguas cada vez. Fotos de cuando yo era bebé, niño pequeño, antes del abandono. Eran extrañas de ver. Prueba fotográfica de que hubo un tiempo en que fui querido, o al menos aparentaban quererme. Nunca hablábamos sobre perdón directamente. Era un elefante constante en la habitación, este concepto de si algún día podría perdonarla completamente. Pero ambos entendíamos que forzar esa conversación solo la haría menos probable. En cambio, construíamos lentamente algo nuevo. No madre e hijo en el sentido tradicional, más como 2 personas conectadas por historia compartida, intentando encontrar terreno común. Una tarde, 6 meses después de nuestro primer encuentro, mi madre me trajo algo diferente. No una foto, un sobre viejo y amarillento. Lo he estado cargando desde que tenías 8 años, dijo con voz temblorosa. Todos los años en tu cumpleaños escribía una carta, explicando por qué hicimos lo que hicimos, disculpándome, contándote sobre mi vida, sobre Adrián, sobre cómo te extrañaba. Nunca supe dónde enviarlas, así que solo las guardé. Abrí el sobre. Contenía 21 cartas, cada una fechada en mi cumpleaños desde los 8 hasta los 28 años. La primera estaba escrita en papel barato de cuaderno. La letra era temblorosa, las palabras manchadas como si hubiera llorado mientras escribía. Diego, comenzaba. Hoy cumples 8 años. Te imagino más alto que cuando te vi por última vez. Probablemente has perdido más dientes de bebé. Espero que alguien esté ahí para dejarte dinero del ratón de los dientes bajo tu almohada. No pude leer más allá de esas primeras líneas. Guardé las cartas de vuelta en el sobre. Las leeré, dije. Solo que no ahora. No estoy listo. Ella asintió entendiendo. Toma tu tiempo. Toma todo el tiempo que necesites. Esa noche saqué las cartas y las puse sobre mi mesa. Las miré durante horas sin abrirlas. Parte de mí quería quemarlas. Eran evidencia de culpa conveniente, palabras escritas pero nunca enviadas,
arrepentimiento expresado en privado donde no costaba nada. Pero otra parte de mí, la parte que estaba tratando activamente de sanar, sabía que algún día querría leerlas. Solo que no hoy. Adrián y yo desarrollamos una relación más fácil que con mi madre. Tal vez porque él no cargaba la culpa directa del abandono. Éramos casi de la misma edad, solo 6 años de diferencia, y encontramos que teníamos intereses similares. Le ofrecí un trabajo en uno de mis talleres. Él rechazó inicialmente. No quiero que pienses que estoy aprovechando, me dijo. No quiero que nuestra relación se complique con ser también mi jefe. Respeté eso. En cambio, lo conecté con algunos contactos en su industria. Referencias, introducciones, el tipo de ayuda que no comprometía nuestra dinámica, pero que le daba oportunidades que no habría tenido de otra manera. Un año después de nuestra primera reunión, Adrián consiguió una promoción significativa. Llamó emocionado para contármelo. Diego, finalmente estoy ganando lo suficiente para acelerar los pagos de la hipoteca. Podría duplicar lo que pago mensualmente. Eso acortaría la deuda de 15 años a tal vez 7. Eso es bueno, dije genuinamente contento. Estás trabajando duro. Te lo mereces. Hay algo más, agregó. Con el aumento puedo mudarme. Conseguir mi propio lugar para Sebastián y para mí. Darle a mamá algo de espacio. Tal vez es tiempo de que todos tengamos algo de independencia. Suena como un plan sólido, concordé. Solo asegúrate de que Sebastián esté cómodo con el cambio. Los niños necesitan estabilidad. Hablando de Sebastián, Adrián pausó. Ha estado preguntando si puede quedarse contigo algún fin de semana. Le gustan nuestras conversaciones y piensa que sería interesante ver cómo vives. Solo si te sientes cómodo, obviamente. No presionamos. Consideré esto cuidadosamente. Un fin de semana completo con mi sobrino era un nivel de compromiso familiar que no había anticipado. Pero también era una señal de confianza. De Adrián confiando que yo no dañaría a su hijo. De Sebastián queriendo conocerme mejor. Podemos intentar un fin de semana, dije finalmente. Pero con reglas claras. Sebastián necesita entender que mi departamento no es un parque de diversiones. Tengo trabajo que hacer, rutinas que mantener. Por supuesto, Adrián sonó aliviado. Él es un buen niño, responsable. No causará problemas. El primer fin de semana que Sebastián se quedó fue revelador. Me di cuenta rápidamente de que no tenía idea de cómo interactuar con un niño en mi espacio personal. En la oficina había estructura, límites profesionales. En mi departamento todo era diferente. Pero Sebastián hizo que fuera fácil. Traía su tarea y trabajaba en mi mesa de comedor mientras yo revisaba reportes de negocios. Cocinamos juntos. Bueno, yo cociné mientras él observaba y hacía preguntas. Vimos películas que él eligió y que yo nunca habría visto de otra manera. Y hablamos. Conversaciones reales sobre la vida, sobre miedos, sobre esperanzas. «Tío Diego», preguntó el domingo por la mañana mientras desayunábamos, «¿alguna vez vas a tener tu propia familia? Hijos y todo eso». «No lo sé», admití. El concepto de familia siempre ha sido complicado para mí. No estoy seguro de confiar en mí mismo para no repetir los errores que me hicieron. «Pero tú no eres como ellos», dijo con la confianza simple de un adolescente. «Eres diferente. Has demostrado que eres diferente. Ser diferente de tus padres es fácil cuando estableces la barra tan baja como ellos lo hicieron», dije intentando hacer una broma. Sebastián no rió. «En serio, tío Diego. Serías un buen papá, porque conoces cómo se siente estar solo. Nunca dejarías que un niño se sintiera así». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Tal vez tenía razón. Tal vez mi trauma no tenía que definir mi futuro. Tal vez podía usar lo que aprendí sobre abandono para asegurarme de nunca infligir eso en otro ser humano. 2 años después del encuentro inicial, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría predicho. Mi relación con mi madre permanecía tensa pero funcional. Nos veíamos regularmente. Las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Ella nunca dejó de disculparse, y yo nunca dije completamente que la perdonaba. Pero encontramos un equilibrio incómodo que funcionaba. Adrián se había convertido en algo parecido a un amigo. No hermanos en el sentido tradicional, eso sentía demasiado forzado. Pero 2 hombres con historia compartida complicada que habían elegido activamente construir algo nuevo. Sebastián era la sorpresa más grande. Este niño que había aparecido en mi oficina hace 2 años ahora era parte integral de mi vida. Lo veía cada 2 semanas.
Asistí a su graduación de primaria. Lo ayudé con proyectos escolares. Me convertí en alguien en quien confiaba, alguien a quien acudía con problemas que no podía discutir con su papá. Una tarde, Sor Teresa vino a visitarme en la oficina. No nos habíamos visto desde aquella conversación difícil 2 años atrás. Diego, dijo sonriendo, has cambiado. Te ves más ligero, menos cargado. Me siento más ligero, admití. Resulta que la venganza es más pesada de cargar que la gracia. Ella rió suavemente. Siempre supe que encontrarías tu camino. Solo necesitabas tiempo para que la rabia se quemara y revelara a la buena persona debajo. Le conté sobre todo, sobre Sebastián, sobre mi relación cautelosa con Adrián y mi madre, sobre cómo seguía luchando con el perdón completo, pero había encontrado algo parecido a la paz. Sor Teresa escuchó sin interrumpir. El perdón completo tal vez nunca llegue, dijo finalmente. Y eso está bien. Lo que importa es que elegiste no dejar que tu dolor defina quién eres. Elegiste ser mejor. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Una noche, casi 3 años después de que Adrián apareció por primera vez en mi oficina, toda mi extraña familia ensamblada se reunió en mi departamento. Era el cumpleaños de Sebastián, 15 años, y había insistido en que lo celebráramos todos juntos. Mi madre cocinó, Adrián trajo pastel. Yo decoré torpemente mi departamento con globos que Sebastián probablemente encontraba infantiles pero fingía apreciar. Mientras los observaba, esta familia rota intentando funcionar junta, sentí algo inesperado, no felicidad exactamente. La historia era demasiado complicada para felicidad simple. Pero tal vez aceptación de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. Aceptación de que la familia no tenía que ser perfecta para tener valor. Aceptación de que yo podía elegir quién ser, independientemente de lo que me habían hecho. Sebastián sopló las velas en su pastel, 15 llamas pequeñas iluminando su rostro joven. Pidió un deseo en silencio. Más tarde me contaría que había deseado que nuestra familia extraña permaneciera intacta, que a pesar de todo el dolor y la historia complicada, habíamos encontrado algo que valía la pena mantener. 5 años después del día en que Adrián apareció en mi oficina, me senté en la misma cafetería donde habíamos tenido nuestra primera reunión familiar real, pero esta vez no estaba con mi madre o Adrián. Estaba con una mujer llamada Patricia, alguien que había conocido a través de círculos profesionales y con quien había estado saliendo durante el último año. Ella sabía toda mi historia, cada parte complicada y dolorosa, y había elegido quedarse de todas formas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó sosteniendo mi mano a través de la mesa. Invitarlos a conocerme es un gran paso. Estoy seguro, dije. Si vamos a tener futuro juntos, necesitas conocer toda mi realidad. Y eso incluye la familia complicada que de alguna manera construí de las cenizas del abandono. Mi madre llegó primero, ahora con 62 años, pero viéndose más saludable que años atrás. El trabajo de limpieza había sido reemplazado por un puesto administrativo en una clínica pequeña. Nada glamoroso pero estable, con beneficios. Adrián y Sebastián llegaron juntos. Sebastián ahora tenía 17 años, casi un hombre, aplicando a universidades. Adrián había sido promovido a gerente regional en su compañía, ganando lo suficiente para finalmente haber pagado completamente la hipoteca de la casa 6 meses atrás. Las presentaciones fueron inicialmente incómodas. Mi madre no estaba segura de cómo actuar alrededor de la novia de su hijo, dado que su rol maternal era tan tenue. Pero Patricia tenía un don para poner a la gente cómoda. Pronto estaban hablando sobre recetas y sobre el trabajo de mi madre en la clínica. Adrián y Patricia conectaron sobre estrategias de negocios. Sebastián simplemente me sonrió desde el otro lado de la mesa, claramente complacido de vernos a todos juntos. Después de 2 horas, cuando estábamos terminando el café, mi madre se acercó a mí mientras los otros hablaban. Diego, dijo suavemente, necesito decirte algo que he estado posponiendo. ¿Qué pasa?, pregunté con ligera preocupación. No es nada malo, se apresuró a aclarar. Es solo, pausó eligiendo sus palabras. He estado en terapia durante los últimos 2 años, procesando lo que te hice, procesando mi culpa, y mi terapeuta me ayudó a entender algo. Esperé a que continuara. Entendí que nunca puedo arreglar lo que hice. Nunca puedo darte de vuelta esos 11 años en el orfanato.
Nunca puedo borrar el dolor que causé, y durante mucho tiempo eso me paralizaba porque sentía que si no podía arreglarlo completamente, entonces cualquier esfuerzo era inútil. Pero continuó con lágrimas en los ojos. Mi terapeuta me ayudó a ver que el punto no es arreglar el pasado, es honrar tu dolor viviendo mejor en el presente. Es demostrar a través de acciones consistentes que aunque no puedo deshacer mis errores, puedo aprender de ellos. Puedo ser mejor. Miré a esta mujer que me había abandonado tantos años atrás, que había elegido la comodidad económica sobre su hijo, que había vivido con culpa secreta durante décadas. Y vi algo que no había visto antes. Vi a alguien genuinamente cambiado. No perdonado, el perdón completo seguía siendo escurridizo, pero cambiada. Diferente de la mujer que me había dejado en ese parque. Aprecio que estés haciendo el trabajo, dije finalmente. Aprecio que entiendas que acciones importan más que palabras. Y pausé, sorprendiéndome a mí mismo, y estoy orgulloso de ti por buscar ayuda. Eso requiere coraje. Ella sollozó suavemente. Significa el mundo escucharte decir eso. Sé que no merezco tu orgullo, pero lo aprecio más de lo que puedes imaginar. Cuando terminó la reunión y todos se preparaban para irse, Sebastián me detuvo. Tío Diego, dijo, quería decirte algo antes de que te vayas. He sido aceptado en 3 universidades. Una de ellas ofrece una beca completa. Eso es increíble, dije genuinamente emocionado. Estoy tan orgulloso de ti. Y quería preguntarte algo, continuó nerviosamente. En las solicitudes preguntaban sobre familia, sobre personas que fueron importantes en tu vida. Te mencioné a ti. Te llamé mi tío que me enseñó que la familia es algo que construyes, no solo algo en lo que naces. Espero que esté bien. Mis ojos se humedecieron ligeramente. Por supuesto que está bien. Me honra que me consideres parte de tu familia. Porque tú definitivamente eres parte de la mía. Nos abrazamos entonces. Un abrazo largo de un joven casi hombre que había sido el catalizador para mi sanación, que había aparecido en mi oficina hace 5 años y me había obligado a confrontar quién quería ser. Esa noche, Patricia y yo caminamos de regreso a mi departamento. Entonces, preguntó, ¿qué piensas? Es mucho, admití. Familia complicada es poner las cosas suavemente. Pero son tu familia, dijo, de la manera que importa. Eligieron estar en tu vida y tú elegiste estar en las suyas. Eso es más poderoso que compartir sangre. Tenía razón. En 5 años esta extraña configuración familiar había evolucionado en algo que funcionaba. No era perfecto. Seguía habiendo momentos incómodos, conversaciones difíciles, recuerdos dolorosos que surgían sin aviso, pero era real. Era honesto. Y era mío en formas que la familia en la que nací nunca había sido. Varios meses después recibí una carta de Adrián. Diego, escribía. No soy bueno para expresar emociones en persona, así que te escribo esto. Quiero que sepas que ser tu hermano, incluso con toda la historia complicada, ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida. Me enseñaste que la familia no es sobre perfección, es sobre esfuerzo consistente, es sobre aparecer incluso cuando es incómodo, es sobre elegir la conexión sobre la comodidad. Estoy criando a Sebastián con esas lecciones. Él no tendrá una familia tradicional, pero tendrá una familia real. Una que elige amarse mutuamente a pesar de las imperfecciones. Y gran parte de eso lo aprendí observándote. La carta continuaba por varias páginas más. No respondí inmediatamente. La guardé. La relí varias veces durante días. Finalmente lo llamé. Adrián, dije cuando contestó. Recibí tu carta. Hubo un silencio nervioso. Espero no haber sido muy sentimental. No, interrumpí. No lo fue. Fue honesto. Y aprecio la honestidad. Nosotros también somos familia, Adrián. De la manera extraña y complicada que pudimos construir. Y eso cuenta. Escuché su respiración entrecortada, emocionado. Gracias, susurró. Por darme la oportunidad de ser tu hermano. Por no dejar que los pecados de nuestros padres definan nuestra relación. 1 año después, Patricia y yo nos comprometimos. La propuesta fue simple, sin ostentación, en el mismo parque donde había sido abandonado 31 años atrás.
Había elegido ese lugar deliberadamente, no como recordatorio de dolor, sino como símbolo de transformación. El lugar de mi mayor abandono se convirtió en el lugar donde elegí construir nueva familia. Cuando le conté a mi madre sobre el compromiso, lloró. No de tristeza, sino de algo más complejo. Gratitud tal vez de haber vivido lo suficiente para ver a su hijo abandonado construir una vida hermosa. Remordimiento de todo lo que se había perdido. Alivio de que a pesar de sus errores terribles, yo había encontrado felicidad. ¿Te gustaría ayudar con la planificación de la boda?, pregunté cautelosamente. Sé que nuestro rol tradicional de madre e hijo está complicado, pero pensé que tal vez te gustaría estar involucrada. Me encantaría, dijo con voz temblorosa. Si Patricia está cómoda con eso. Lo está, aseguré. Ella entiende que familia viene en muchas formas. La boda fue pequeña, íntima, no la gran celebración que algunos esperan, solo las personas que importaban. Sor Teresa ofició la ceremonia, una decisión que sentía apropiada, dado cuánto me había ayudado a navegar este camino imposible. Sebastián fue mi padrino de anillos, a pesar de no ser la elección tradicional. Adrián leyó un poema que había escrito sobre familias rotas, convirtiéndose en mosaicos hermosos. Mi madre asistió, pero no tenía rol oficial. Simplemente estaba presente, testigo silencioso del hombre en que me había convertido a pesar de sus acciones. Durante la recepción, ella se acercó a Patricia. Gracias, dijo simplemente. Por amarlo. Por ver más allá del dolor y encontrar a la persona increíble debajo. Por darle la familia que yo le negué. Patricia abrazó a mi madre. Un gesto de gracia que no estaba seguro de merecer presenciar. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo Patricia. Diego me enseñó eso. Me enseñó que la gente puede cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo. Esa noche, después de que todos se habían ido, Patricia y yo nos sentamos en el balcón de nuestro hotel mirando la ciudad. ¿Estás feliz?, preguntó sosteniendo mi mano. Estoy en paz, respondí, que es diferente de la felicidad pero igual de valioso. Pasé tanto tiempo enojado, tanto tiempo cargando resentimiento, que olvidé que había otra opción. No significa que el dolor desapareció. Significa que aprendí a vivir con él sin dejar que me definiera. Ella besó mi mejilla. Esa es la respuesta más sabia que he escuchado. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos. Mi madre tuvo una crisis de salud que requirió cirugía. Adrián perdió su trabajo durante una reestructuración corporativa. Sebastián luchó con depresión en su primer año de universidad, pero enfrentamos cada desafío juntos. Esta familia extraña que habíamos construido de pedazos rotos. Cuando mi madre estaba en el hospital recuperándose de la cirugía, me senté junto a su cama. Tenía 67 años ahora, frágil en formas que me recordaban su mortalidad. Diego, susurró despertando de la anestesia. Estás aquí. ¿Dónde más estaría?, dije simplemente. Eres mi madre, complicada, imperfecta, pero mi madre de todas formas. Ella lloró entonces. No las lágrimas manipuladoras del pasado, sino lágrimas de genuino alivio. Pensé que morirías odiándome. Todavía podría, bromeé suavemente, pero probablemente no. El odio requiere demasiada energía, y estoy ahorrando esa energía para cosas mejores. ¿Cómo qué?, preguntó. Como ser buen esposo, como ser buen tío para Sebastián, como construir una vida que honre al niño de 7 años que fui, mientras abraza al hombre de 36 años que soy ahora. Cuando Sebastián se graduó de la universidad 4 años después, toda nuestra familia estaba en la audiencia. Patricia y yo, ahora con 2 años de casados. Adrián con su nueva novia, una mujer amable que había conocido en un grupo de apoyo para padres solteros. Mi madre, más vieja, pero más saludable emocionalmente de lo que había estado en décadas. Mientras observaba a Sebastián cruzar el escenario para recibir su diploma, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día en mi oficina. Un niño asustado había aparecido rogando por su hogar. Ahora era un hombre joven, listo para construir su propia vida. Y yo había pasado de ser un hombre roto por abandono a alguien que había elegido activamente ser parte de una familia. No era la familia en la que nací. Esa familia me falló de formas imperdonables, pero la familia que construí, pieza por dolorosa pieza, era real de maneras que la biología nunca garantizaría. Más tarde esa noche, Sebastián se me acercó en la celebración. Tío Diego, dijo,
Hay algo que siempre quise decirte, pero nunca encontré el momento correcto. Ahora es tan buen momento como cualquiera, respondí. Gracias por no ser como tus padres, dijo. Gracias por elegir ser diferente, porque esa elección me salvó. Nos salvó a todos. No me salvó a mí, corregí gentilmente. Tú me salvaste. Apareciste en mi oficina y me recordaste que hay una diferencia entre justicia y venganza, que ser herido no justifica herir a otros. Esa lección vino de un niño de 12 años, pero cambió la trayectoria de mi vida entera. Nos abrazamos, tío y sobrino, dos personas conectadas no por la perfección de su familia, sino por la elección activa de amarse mutuamente a pesar de todo. Ahora, 10 años después de aquel primer encuentro con Adrián, vivo una vida que nunca habría imaginado posible. Tengo un matrimonio fuerte con una mujer que me ve completamente, cicatrices y todo, y elige amarme de todas formas. Tengo un negocio exitoso que me da propósito y seguridad financiera. Tengo un sobrino que es como el hijo que aún no he tenido, a quien ayudo a guiar a través de los desafíos de la vida adulta joven. Y tengo una relación complicada pero funcional con mi madre y Adrián. No es perfecta. Todavía hay días donde el resentimiento hierve. Todavía hay conversaciones que evitamos porque son demasiado dolorosas. Todavía hay partes de mí que nunca podrán perdonar completamente lo que me hicieron. Pero aprendí que la perfección no es el objetivo. La conexión genuina lo es. Y esa conexión, aunque imperfecta y nacida de trauma, es más valiosa que cualquier fantasía de familia perfecta podría haber sido. El perdón no es un evento único. Es un proceso continuo. Algunos días me siento en paz con todo. Otros días la rabia resurge como si el abandono hubiera ocurrido ayer. Pero he aprendido a vivir con ambos. A honrar mi dolor mientras no dejo que me defina. A las personas que me preguntan cómo pude dejar que mi familia de vuelta en mi vida después de lo que hicieron, les digo esto. No los dejé de vuelta. Construí algo nuevo con ellos. No reescribí la historia. No pretendí que el abandono no pasó. En cambio, reconocí el trauma, exigí responsabilidad y esfuerzo consistente y elegí construir hacia adelante en lugar de permanecer congelado en el pasado. Esa elección no fue por ellos. Fue por mí. Porque vivir en resentimiento perpetuo es su propia forma de prisión. Y después de pasar mi infancia sintiéndome atrapado por las decisiones de otros, me negué a pasar mi vida adulta atrapado por mi propia amargura. Mi historia no tiene un final de libro de cuentos. Las familias rotas no se reparan mágicamente con una conversación o un momento de perdón cinematográfico. Pero tiene un final real. Uno donde un niño abandonado creció para ser un hombre que eligió conscientemente no perpetuar el ciclo. Uno donde el dolor fue reconocido pero no permitido para destruir. Uno donde la familia fue redefinida no como perfección, sino como esfuerzo consistente de conexión a pesar de la imperfección. Y tal vez ese es el verdadero final feliz, no la ausencia de dolor, sino la elección de construir significado a pesar de él. Entonces, ¿qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has tenido que decidir entre venganza y gracia? ¿Has experimentado traición familiar que cambió tu vida? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme en este relato hasta